La noche había caído cuando apagué el motor del auto frente a la casa de mi exesposa. El viento parecía arrastrar un silencio tenso, como si incluso la brisa nocturna supiera que algo grave estaba sucediendo. Mi corazón latía con fuerza, recordando la última llamada recibida. Mi hija necesitaba mi ayuda, algo había pasado y, por la voz angustiada de su madre, supe que no era un simple contratiempo. Se me había caído el mundo encima. Yo, que solo unos días antes me debatía entre un nuevo empleo y mi recién descubierto amor, ahora enfrentaba la posibilidad de una crisis familiar que no podía ignorar. Tomé aire, sintiendo en mi pecho el eco de las últimas horas vividas al lado de él, recordando cada palabra de aliento, cada caricia que me había dado seguridad. Pero en ese instante, lo único que importaba era mi hija. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Mi ex esposa, con ojos enrojecidos, me miró aliviada y, al mismo tiempo, preocupada. Sin mediar más palabras, me hizo pasar, conduciéndome al salón. Allí encontré a mi hija, sentada en el sofá, el rostro tenso y los brazos abrazando sus rodillas. Me acerqué sintiendo un nudo en la garganta. Ella levantó la mirada y, al reconocerme, rompió a llorar. Fui a su lado, rodeándola con mis brazos, perplejo, sin entender del todo qué la había llevado a ese estado. Con voz entrecortada, mi hija confesó que llevaba semanas lidiando con un problema en el instituto, burlas, presión académica y un episodio de ansiedad que había estallado esa tarde. La enfermera la envió de vuelta a casa con una recomendación de atención psicológica, y su madre se había asustado más de la cuenta, temiendo que se tratara de algo peor. Escucharla me desgarró, a la vez que me generó un torrente de culpa. Quizás la había descuidado mientras ponía mi foco en mi propio despertar, en mi romance inesperado. Sin pensarlo, me maldije por no haber notado señales a distancia. Aunque técnicamente nuestra convivencia era limitada tras el divorcio, seguía siendo su padre y sentía la responsabilidad de acompañarla. Tras un rato de contención y palabras tranquilizadoras, la fui calmando. Mi ex esposa y yo hablamos en la cocina para decidir los pasos a seguir. Parecía que mi hija necesitaba un apoyo constante que quizás no estaba recibiendo. Recordé la oferta laboral en la nueva ciudad, recordé mis planes de quedarme con él, mi novio, y de golpe sentí la sangre helarse. Si aceptaba el traslado, estaría a kilómetros de mi hija en un momento crítico. Pero si lo rechazaba, ¿entonces qué? La casa me resultó tan familiar y a la vez extraña. Mismas paredes, mismos muebles de antaño, mas yo ya no formaba parte de ese hogar. Observé la vieja foto de familia en el aparador, mi hija de niña, su madre y yo, sonriendo en un viaje a la playa. Una punzada me atravesó el pecho al pensar cuán lejanos resultaban esos días. Quería seguir adelante con mi vida, abrazar ese amor nuevo que me hacía sentir vivo, pero tampoco podía desentenderme del dolor de mi hija, que, a pesar de ser adolescente, todavía me necesitaba. La realidad me exigía asumir un rol de padre presente. Esa noche, me quedé en la casa hasta muy entrada la madrugada, acompañando a mi hija, asegurándome de que durmiera en paz. La exesposa se mostró más abierta y agradecida de mi presencia. No abordamos la cuestión de mi relación amorosa, tal vez ella no sabía nada, o tal vez sospechaba, pero no era el momento. Solo me preguntó con cautela si todo marchaba bien en mi vida. Con un suspiro, asentí sin detallar. Mi mente estaba dividida entre la preocupación paternal y el recuerdo constante de él, la persona que me había dado la fuerza para enfrentar mis miedos y ser verdadero. Al amanecer, tras constatar que mi hija descansaba mejor, me despedí. Prometí volver al día siguiente para llevarla al psicólogo. No tenía cabeza para pensar en el trabajo, y la fecha límite para responder a la oferta me acechaba como un fantasma. Subí al auto con cansancio y un torbellino de dudas. Sin saber cómo, lo primero que hice fue llamarlo. Al otro lado de la línea, su voz me llenó de calidez, me preguntó qué había sucedido, si la situación estaba bajo control. Con palabras pausadas, le conté lo esencial, omitiendo detalles que no eran relevantes. Él me escuchó con esa serenidad que me enamoraba. Y fue ahí cuando comprendí que a mi hija le urgía mi cercanía y presencia, a la vez, yo me moría por volver con mi novio y refugiarme en su abrazo. Me encontraba atrapado, y mi corazón exudaba incertidumbre. Él me ofreció su apoyo sin titubear: si necesitas quedarte en casa de tu ex unos días, hazlo. Si requieres ayuda, llámame y llegaré a donde sea. Esas palabras me conmovieron, pues no hubo la menor pizca de egoísmo. Pero sabía que esta prueba podía distanciarnos,
sobre todo si decidía priorizar a mi hija y quedarme en su ciudad, mientras que él seguía su vida en la suya. Por otro lado, la oferta de trabajo reclamaba una decisión inminente que no podía posponer. El día que debía dar respuesta definitiva llegó con demasiada rapidez. Me citaron en la oficina, en la mañana, para firmar el contrato de reubicación o descartarlo. Los directivos esperaban con impaciencia. Yo había pasado la noche anterior sin pegar ojo, entre la angustia por mi hija y la presión laboral, y con la añoranza de la voz de mi novio. Faltaba poco para la hora pactada y yo seguía en casa, sin saber qué hacer. Aún ni siquiera lo había conversado abiertamente con él sobre si me marcharía. Entonces, sucedió algo que me quitó por completo la opción de pensar. Mi teléfono repicó y era la escuela de mi hija avisando que se había sentido mal de nuevo, con un ataque de ansiedad repentino. Dejé todo y corrí hacia allá. Cuando llegué, la encontré en la enfermería, intentando controlar la respiración con ayuda de la orientadora. Me acerqué, la abracé y la fui calmando, prometiendo quedarme a su lado hasta que mejorara. Sentí la presión de ver mi reloj y saber que la firma del contrato ocurriría en cuestión de minutos. Era imposible delegar. Mi hija me necesitaba. Sin vacilar, tomé un respiro hondo y llamé a la oficina. Lo siento, no podré presentarme hoy. Del otro lado se respiró hostilidad, pero no me importó. Colgué con la certeza de que mi prioridad era mi hija. La llevé a casa de su madre y me quedé velando su tarde. Le preparé un té, la sostuve en un abrazo largo, y sentí su llanto brotar en mis hombros. Fue desgarrador, pero al menos la percibí aliviada de que yo estuviera ahí. Mientras, en la retaguardia de mi mente, la renuncia tácita a la oportunidad laboral pesaba, a la par que el temor de perder la chispa de mi nueva relación. Por la noche, cuando mi hija se quedó dormida, salí al patio y llamé a mi novio. Quería contárselo todo, confesarle mi elección. Hecho. No firmé el contrato. Siento que tengo que quedarme aquí por mi hija, le dije con voz temblorosa. Esperaba un malestar, quizá un reproche, o sea, renuncias a tu sueño. Pero su respuesta fue la de un alma enamorada, te entiendo. Tu hija es lo primero. Ya encontraremos otra oportunidad, ¿no? En ese susurro sentí que, de algún modo, me aseguraba su compañía. Aunque vivíamos en ciudades distintas, no me soltaría la mano. Una mezcla de alivio y emoción me invadió, confirmaba que su afecto trascendía los planes o la cercanía inmediata. Quise verlo, abrazarlo y agradecerle su comprensión. Sin embargo, sabía que en el corto plazo debía quedarme con mi hija, ayudarla a estabilizarse y luego reorganizar mi vida. Voy a quedarme un tiempo en casa de mi ex, para cuidar de nuestra hija, le dije, con el corazón apretado por la idea de alejarme físicamente de él. Su silencio duró apenas un segundo antes de decir, haré lo que sea necesario para apoyarte a la distancia, y pronto buscaré la forma de verte. La vida entonces se convirtió en un ir y venir constante, mi hija me reclamaba largas horas, necesitaba sesiones de terapia, y yo no podía abandonarla. En medio de ese caos, los mensajes con él se convertían en mi luz, mi salvavidas. Conversábamos hasta tarde por videollamada, me animaba a ser fuerte y a creer que nuestro amor, forjado con tanta intensidad, sobreviviría a esta prueba. Aún así, a veces me consumía la incertidumbre, ¿cuánto tiempo podría sostener un romance a distancia? No se cansaría el de esperar. Sentía un pánico silencioso que solo mitigaba cuando escuchaba su risa en la pantalla del celular y me contaba su día, su música, sus pequeñas alegrías, recordándome que la conexión estaba viva. Los días fueron pasando y mi hija, con ayuda profesional, empezó a mejorar. Volví a sentir un halo de esperanza. Quise planear un fin de semana para viajar a verlo, ansiando su abrazo real, no solo virtual. Y llegó el esperado día en que tomé un autobús rumbo a su ciudad. El camino entero me la pasé mirando por la ventanilla, imaginando su rostro al verme aparecer. Notaba ese cosquilleo en el estómago tan característico del enamoramiento. Era como si, a mis 50 años, experimentara la euforia de un primer amor adolescente. Al llegar a la terminal, bajé y lo vi esperándome con una sonrisa que me conmovió. Corrí a su encuentro, intentando no mostrar un arrebato demasiado público, pero él, sin importarle nada, me abrazó con fuerza, besándome la mejilla. Me tomó de la mano y me llevó a su apartamento. Me dio un tour improvisado de su sala pequeña, su cocina funcional y su recámara llena de libros. Este es mi lugar,
Y eres bienvenido a quedarte, dijo con una mezcla de timidez y orgullo. Yo me sentía acogido, emocionado como un niño en un mundo nuevo. Esa noche, hablamos de planes conjuntos, quizá mudarnos en un futuro cercano cuando mi hija terminara el tratamiento y pudiera manejar la ansiedad con normalidad. O buscar una forma de que él, sin abandonar sus raíces, viviera conmigo cerca de mí. Sonaba ambicioso, pero la llama que ardía en nosotros nos daba fuerzas. De pronto, en medio de la euforia de construir un proyecto a dos, su teléfono sonó. Vio la pantalla, y su semblante cambió. Me explicó con la voz bajita que era su familia, parecía haber una urgencia en su ciudad natal. Me quedé en vilo escuchando sus respuestas entrecortadas, sí, estoy bien. ¿Cuándo? Entiendo, me daré prisa. Colgó y me miró con una seriedad que no le había visto antes. Tengo que irme en menos de un día, hay un asunto familiar grave, dijo, con el ceño fruncido y el corazón evidente en la mirada, como pidiéndome disculpas por este nuevo obstáculo que se alzaba. Sentí un nudo repentino, yo recién llegaba, ansioso de retomar nuestro romance cara a cara, y ahora él debía marchar. Me tocó el rostro, con la mano temblorosa, pidiendo perdón. No es mi culpa, de verdad. Te juro que es una urgencia ineludible. Asentí, comprendiéndolo. Ambos estábamos inmersos en la tormenta de responsabilidades personales. Nos sostuvimos la mirada, sabiendo que la vida no nos estaba dando tregua, que el destino, o lo que fuera, parecía poner pruebas a cada paso. Aquella noche, dormimos abrazados, intentando embotellar la ternura de esas horas juntas. Al salir el sol, él emprendió su viaje, y yo, con el corazón encogido, me despedí sin saber cuándo volveríamos a coincidir. Así dejé su apartamento, sintiendo un vacío análogo al que experimenté al dejar mi casa y a mía. Tanta era la complejidad de formar un lazo a esta altura de la vida, con tantas variables. Cargué mi maleta y me dirigí a la terminal. El camino de vuelta a mi ciudad fue amargo, preguntándome si el amor basta para superar la distancia, las responsabilidades familiares, los imprevistos. También me pregunté si su rasgo único, aquello tan distinto y especial que me había fascinado, sería suficiente para sostenernos en la adversidad, o si se convertiría en un imán de complicaciones. Pensé en su mirada firme, en su forma de pronunciar mi nombre, y me convencí de que, pese a todo, esto debía continuar. Era mucho más que un capricho tardío. Era amor genuino que me hacía sentir vivo de nuevo. Al llegar a mi ciudad, me recibió un mensaje de la oficina recordándome que la oferta laboral, aunque técnicamente vencida, podría reabrirse si resolvía mis problemas pronto. Y me encontré con la dulce normalidad de mi hija, que parecía estable, aunque era consciente de mi ausencia de días. Sin embargo, la llamada que recibí al anochecer me dejó helado. Era él, con la voz quebrada, diciendo que el problema familiar se había enredado, que posiblemente no podría volver en un largo tiempo. No sé cómo resolverlo, y te juro que no quiero perderte, dijo, con un susurro de dolor. Mi corazón se encogió, preso de la incertidumbre. Dime en qué te ayudo, supliqué, con el pecho oprimido. Te lo contaré, pero, no sé si lo soportarás, respondió antes de colgar abruptamente por una interrupción. Ahí quedé, en la penumbra de mi casa, con la línea muerta y un mar de conjeturas. ¿Qué era tan grave? ¿Qué podía retenerlo durante tanto tiempo, o separarnos para siempre? ¿Sería el final de nuestro idilio fugaz, o una nueva prueba que, si superábamos, nos uniría más? Cerré los ojos, sintiendo la soledad apoderarse de mí. Por un lado, la oferta de trabajo que se reabría, por otro, mi hija y su frágil momento, y ahora la crisis de su familia que amenazaba llevarlo lejos de mi alcance. Todo se amontonaba en un crescendo de incertidumbres. Me senté en la sala, con la lámpara de mesa alumbrándome tenuemente, y me di cuenta de que la historia no había hecho más que empezar. Lo ocurrido en la sierra, los planes en su apartamento, se sentían tan lejanos mientras me enfrentaba a una triple encrucijada personal. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar, tal vez esto sea la prueba final para ver si nuestra conexión es tan fuerte como creemos. Y ahí me quedé, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que no llegó, con la mente dándome vueltas, sin saber si lo vería en un mes, en un año o nunca más. Sin saber si debo renunciar otra vez a mi carrera por un amor lleno de obstáculos, o si el amor se deshará como arena entre los dedos y cedo a la presión de lo laboral. La vida me golpeaba con crudeza, y no había respuesta inmediata. Con el corazón ardiendo y la cabeza estallando de preguntas, me recosté en el sofá,
temiendo que el amanecer me hallara igual, sin él, sin trabajo nuevo y con la responsabilidad de mi hija como única certeza. Me quedé mirando el reflejo de la lámpara en la ventana oscura, y sentí que mis lágrimas brotaban sin control, mezcla de impotencia, añoranza y un deseo ferviente de que todo saliera bien. No puedo asegurar qué pasará. Solo tengo la fe en que mi amor no sea aplastado por las circunstancias, y que ese hombre tan distinto, con ese rasgo extraño y fascinante, encuentre la forma de volver a mis brazos. Pero no sé si la realidad me dejará. No lo sé, de veras. Y así termina este capítulo, con un abismo abierto, una llamada pendiente, un futuro incierto y un corazón que late esperando un desenlace que ya no dependa solo de mí. ¿Podré estar a la altura de tanto conflicto? ¿Regresará él para una nueva aventura? ¿Cederé a la oferta de trabajo, o me quedaré inmóvil? Todo está en el aire, flotando, a la espera de que el próximo paso defina nuestro destino.